Espíritu Santo de Dios, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, muy necesitados de una palabra tuya, de una palabra de fe, de ánimo, de fortaleza, una palabra de poder que nos haga creer, que nos inspire a creer que tú puedes hacer un milagro poderoso en nuestras vidas. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder para liberar, para proveer a cada necesidad, aunque es tan diferente. Tenemos un Dios, te tenemos a ti, que puedes solucionar todas las cosas en tu tiempo correcto, en tu tiempo perfecto. Ayúdanos a esperar ese tiempo y que podamos ver tu gloria. Que con tu mano, Señor, tú nos puedas sanar, que con tu mano tú nos puedas proveer el dinero que nos hace falta, que con tu mano tú puedas restaurar hogares. Interviene con tu mano a favor de cada vida, de cada necesidad aquí representada, de cada necesidad que tienen tus hijos e hijas que se conectan hoy. Yo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra que nos vas a dar acerca de un milagro nos inspire a creer en el milagro que nosotros necesitamos. Yo te pido, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que así como hiciste un milagro con el hombre, con la historia del hombre que vamos a ver a continuación, así creamos nosotros que un milagro poderoso será desatado a favor de nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta no sea una oración de la mañana más, sino que de esta oración de la mañana tus hijos, tus hijas salgan creyendo en tu poder y salgan con el milagro en sus manos, creyendo que ya lo tienen, creyendo que ya lo recibieron, creyendo que son sanos, creyendo que son libres y que tú has provisto lo que ellos tanto necesitan. Señor, actívanos en fe para que esto suceda en nuestras vidas, porque si creemos, sucederá. Te damos el honor, te damos la gloria y te entregamos esta palabra que vamos a compartir en este canal para que sea una palabra llena de tu poder, para que sea una palabra llena de fuego, sea una palabra llena de la unción de tu Espíritu Santo, sea una palabra que toque lo más profundo de nosotros para ayudarnos a creer que tú puedes hacer un milagro. En tu nombre poderoso. Amén y amén. Quisiera que me acompañaras a Segunda de Reyes, o lo busques después en tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 15. Vamos a estar viendo la historia de Naamán, un soldado de Siria, un soldado del ejército enemigo de Israel, que fue sanado en Israel. Esta historia me llama mucho la atención y quisiera que le prestes tu atención hasta el final, porque Dios nos va a hablar, porque Dios nos va a llenar de fe y de esperanza de lo que Él puede hacer con nosotros. Dice esta historia entonces que Naamán era un militar muy exitoso del ejército de Siria, y aunque Siria era un país enemigo del pueblo de Israel, la Biblia dice que por medio de Naamán el Señor había dado victorias a los sirios. Él era un militar muy reconocido. Su único problema era que estaba enfermo de lepra. Para definirte, la lepra es una enfermedad que hace que la piel se empiece a caer a pedazos. Esa era la enfermedad que tenía Naamán. La lepra es una enfermedad muy grave que lleva a la muerte con dureza. Empieza con unas manchas y continúa con una especie de escamas que degeneran el cuerpo y lo pudre por partes. Por último, la lepra hace que se empiece a caer la carne del cuerpo y es un largo camino que conduce hacia la muerte. Esta es la enfermedad que tenía Naamán, el soldado de Siria, el soldado del ejército enemigo de Israel. Dice la palabra entonces que la esposa de Naamán tenía una sierva, una joven de Israel que había sido capturada en medio de una batalla. Esa joven, en lugar de estar amargada contra sus captores, se preocupaba por ellos.
Es decir, esta joven no estaba rebelada en contra de aquellos que la tenían presa, porque eran enemigos de Israel, y aunque ella era israelita, no veía a estos sirios como enemigos, sino que se preocupaba por ellos. Entonces dice la palabra que esta joven le comentó a la esposa de Naamán sobre un profeta llamado Eliseo que podía sanar a Naamán, a aquel que tenía lepra. Al parecer, esta joven había crecido en un hogar temeroso de Dios, era una joven llena de fe y conocía al profeta Eliseo. Dice entonces la palabra que la esposa de Naamán se lo dijo a él, y Naamán habló con su jefe, el rey de Siria, en ese momento, y obtuvo el permiso para ir hasta Israel. Aunque eran enemigos, Naamán, aún así, por la sanidad de su vida, de su cuerpo, decidió ir a Israel. Se fue con un cargamento de monedas de plata y oro, 10 mudas de ropa y una carta que el rey de Siria le dio para que le entregara al rey de Israel, que decía lo siguiente: querido rey de Israel, ahí tienes a Naamán, uno de mis mejores soldados. Él tiene lepra, así que sánalo. Estas fueron las palabras del rey de Siria para dárselas al rey de Israel. El rey de Siria le dice: aquí te envío mi mejor hombre, no sé cómo lo vas a hacer, pero sánalo. Cuando el rey de Israel leyó la carta, entró en pánico, sintió miedo porque él dijo: ¿cómo voy yo a sanar a este hombre? Entonces rasgó sus vestiduras y pensó que él no podía sanar a Naamán, porque siendo rey de Israel, él era el rey, pero no tenía la capacidad de sanar a este soldado llamado Naamán. Entonces dijo el rey: seguro que esto servirá como una excusa para que la guerra entre Siria e Israel se intensifique. Siguiendo con la historia, vemos que el rey se acuerda de que hay un profeta llamado Eliseo, un hombre de Dios llamado Eliseo. Entonces Eliseo le dijo al rey: tranquilo rey, envíeme este hombre a mi casa para que este hombre vea que hay un profeta de Dios en medio de Israel. Así que Naamán fue con todos sus seguidores, con todos aquellos hombres que venían detrás de él cuidándolo, a la casa de Eliseo. Cuando llegaron a la casa de Eliseo, el profeta de Israel, Eliseo envió a un sirviente a decirle que para sanarse solo tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se enojó porque el profeta Eliseo ni siquiera salió a hablar con él. Quería regresar a su casa sin hacer caso a lo que Eliseo le mandó a decir. Pero sus siervos, los siervos de Naamán, lo convencieron de que fuera al Jordán e hiciera como Eliseo, el profeta de Dios, le había dicho. Entonces así lo hizo, y luego de sumergirse 7 veces en el río Jordán, Naamán quedó completamente sano. Su piel parecía la de un bebé. De tener una piel que estaba pudriéndose, pasó a tener una piel totalmente sana. La obediencia de Naamán, aunque le costó obedecer, hizo que Naamán recibiera la sanidad, así como él se dio cuenta de que el Dios de Israel era el Dios verdadero, el Dios sobre todos los dioses, el Dios todopoderoso. Y quisiera terminar esta historia para ya seguir con lo que Dios nos quiere hablar a través de este mensaje, con este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, que dice así: luego de que Naamán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo como el Dios de Israel. Qué gloriosa esta historia, qué gloriosa esta enseñanza, este mensaje que Dios nos regala en este día. Espero que lo hayas entendido claramente, que hayas entendido claramente toda la historia de Naamán, cómo se presentó ante el rey de Israel con una carta que le dio el rey de Siria, y cómo el rey de Israel lo manda a donde Eliseo. Eliseo entonces ni siquiera tuvo que salir,
a encontrarse con Naamán, sino que le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y sanarás. Aunque Naamán no lo quería hacer, vemos que al final lo hizo y fue sano en aquella misma hora. Lo que Dios tiene para decirnos hoy es que aunque todos los días vemos las cosas empeorar, vemos las cosas de mal en peor, llegará el momento donde Dios obrará. Ponte por un instante en los zapatos de Naamán. Naamán tenía que ver todos los días su piel cómo se estaba pudriendo. Naamán tenía que ver todos los días cómo la gente lo estaba despreciando, porque créeme, esa enfermedad de lepra, eso es lo que ocasiona que la piel se pudra, pero que todas las personas que están enfrente de ti empiecen a despreciarte y empiecen a querer estar lejos de ti. Esto fue lo que pasó con la vida de Naamán. Naamán tenía que ver todos los días cómo su situación estaba empeorando. Y quizás esta palabra es para ti. Tú has tenido que ver últimamente cómo la situación empeora, cómo tu salud empeora, cómo tu economía empeora. Pero el Dios de los cielos tiene ese momento correcto en el que va a orar en tu vida. Y vemos que la mano de Dios intervino en Naamán. Y yo quiero que tú creas. Yo quiero que creas con todo tu corazón que el Dios de los cielos, el Dios de Israel, aquel Dios que Naamán honró al final cuando recibió el milagro, en ese Dios crea tu vida, tu corazón, y creas que vas a recibir ese milagro en el nombre del Todopoderoso. Aunque veas las cosas muy difíciles en tu vida, puedas creer que el Dios de los cielos se puede glorificar en ti. Entonces eso es lo primero que Dios nos enseña. Vemos que Naamán tenía que ver todos los días cómo su situación, cómo su piel empeoraba, y aún así llegó el momento de Dios para él. Cree que llegará el momento de Dios para ti. Cree que no será ni temprano ni tarde, sino que Dios llegará para ti en el momento correcto. Cree que Dios no te va a dejar avergonzado. Cree que Dios no te va a dejar para siempre enfermo o enferma, o con una situación difícil en tu hogar o en tus finanzas. Créele a Dios. Cree que Dios va a intervenir en tu vida, así como lo hizo con Naamán. Como te lo decía al principio de este video, quisiera que este mensaje sea diferente, y que de aquí, de esta oración de la mañana, salgas con la convicción de que Dios puede hacer un milagro contigo. Recibe tu milagro de sanidad, recibe tu milagro de liberación, recibe la liberación de tus hijos, de tu familia, recibe la provisión que necesitabas en lo económico. No te salgas de este video, de este mensaje, sin creer que Dios lo puede hacer. Aunque las cosas se vean peores de lo que estaban hace un tiempo, cree en el Dios que puede mejorar tu situación. Siguiendo con la historia y con lo que nos enseña esta historia, vemos que el milagro viene a nuestra vida de quien menos lo esperamos, o en el momento en que menos lo esperamos. Naamán estaba viviendo su vida normal, todo estaba común y corriente en su casa, y resulta que esa joven israelita que él había capturado y que estaba en su casa fue la que abrió su boca para que viniera el milagro sobre él. A veces Dios va a poner personas que van a ocasionar en tu vida un milagro. Dios te va a rodear de personas que van a hacer un milagro para ti. Dios va a tocar personas, el corazón de personas, para que te envíen un dinero, y ese será el milagro para ti. Dios pondrá a tu alrededor personas que oren por ti, y así ocurrirá el milagro. A veces los milagros de Dios ocurren de quien menos esperamos. Como menos lo esperamos, cuando menos lo esperamos. Quizás a través de un video como este puedas recibir, si lo crees, un milagro. Entonces vemos que Dios sorprendió a Naamán, porque el milagro, o lo que empezó, lo que detonó el milagro, comenzó en su casa, con la vida de esta joven israelita que él tenía presa
y que no los odiaba a ellos, sino que antes, según esta palabra, los quería, se preocupaba por ellos. Y esta joven fue la que, por medio de ella, trajo el milagro a la vida de Naamán. Así será contigo. Como menos lo esperas, de quien menos lo esperas, llegará para tu vida un milagro. Yo como testimonio te puedo decir, de quien menos me he esperado muchas cosas. A veces Dios me ha sorprendido a través de personas que ni me conocían, y ese era el milagro de Dios para mí. Esa era la provisión de Dios para mí, y yo creo que puede suceder contigo. No sé si lo puedas creer. Siguiendo con lo que nos enseña esta palabra, esta historia, vemos que cuando creemos en Dios, no tenemos que ver a Dios, sino que simplemente Él obrará. Él obrará. No tenemos que ver a Dios para creer que Dios podía hacer algo sobrenatural con nosotros. Naamán no tuvo que ver al profeta de Dios, al profeta Eliseo, para creer en las palabras que él le envió y para ir a zambullirse en medio del agua, ir a sumergirse en medio del agua. No tuvo que ver al profeta de Dios para creer que Dios iba a obrar a través de lo que el profeta le dijo que tenía que hacer. Y así debemos ser nosotros, aunque no veamos a Dios. Si Dios nos dice que debemos hacer algo para recibir un milagro, es bueno hacerlo. Si Dios nos dice que tiene algo para nosotros grande, creamos en lo grande. Si Dios nos promete cosas, aunque no veamos a ese Dios, así como Naamán no pudo ver al profeta Eliseo, así nosotros creamos que aunque no vemos a Dios, lo sentimos. Y aunque no vemos a Dios, Él tiene un propósito grande con nosotros. Algo que nos enseña también esta parte, este punto de no tener que ver a Dios para creer en lo que Dios va a hacer. Hoy te digo también, no tienes que ver a una persona orando por ti para creer que ya Dios está obrando en ti. No tienes que esperar a que una persona, un pastor, un líder, alguien esté imponiéndote la mano encima para que recibas una sanidad. Es más, desde aquí se puede enviar la palabra y tú la escuches y puedas recibir ese milagro. Es más, tú mismo tienes el poder, la autoridad de orar por tu vida. ¿Qué tal si en este momento pones tu mano donde te duele? Pones tu mano en medio de esa dolencia que tienes en tu cuerpo. Si es en tu mente, si lo que Dios tiene que sanar es tu mente y de pronto no tienes un dolor físico, pon tu mano en tu mente. Si lo que Dios tiene que sanar es tu corazón porque hay rencores y quizás estás bien de salud, pero hay rencores en tu corazón, pon tu mano en el corazón, pon tu mano en las rodillas si te duelen las rodillas, pon tu mano en la columna, en la cabeza, pon tu mano en el estómago si tienes algo que está afectado en tus órganos internos. Y cree que Dios a través de este momento te puede sanar, a través de su poder te puede sanar. Cree que Dios en este momento su mano la está poniendo sobre ti, que el fuego de su presencia se puede desatar a favor de tu vida, trayendo sanidad y liberación. No sé por qué te voy a decir esto, pero si tienes que poner tu mano sobre tu billetera para que Dios provea, dile: Señor, aquí está. Llena esta billetera, llena esta cartera, obra en mis finanzas. Si puedes poner las manos sobre tus hijos en este momento, no sé, ora conforme estamos creyendo esta palabra para que Dios obre en tus hijos. Quizás no tienes el problema tú mismo, sino que tu dolencia la tiene un familiar. Empieza mentalmente a orar por esa persona que aunque no está cerca de ti, está en otro lado. Empieza a orar por ella, porque la bendición de Dios puede llegar a cualquier lugar. Y si no llega para ti, sino que necesitas que Dios obre en un familiar, en tu mamá, en tu papá, en alguien que está enfermo en tu casa, empieza a orar por esa persona, creyendo de que Dios lo puede hacer. Porque Naamán no tuvo que ver al profeta Eliseo para creer que Dios iba a orar. Tú no tienes que ver a nadie orando por ti. Tú mismo tienes el poder de orar al Todopoderoso para que se glorifique en
tu vida. Aleluya, yo lo puedo creer. Lo siguiente que nos enseña este mensaje, esta reflexión tan poderosa, esta historia tan sencilla pero tan poderosa, es que Naamán obedeció aunque le costó. Él se quería ir. Él se quería ir ya cuando el profeta Eliseo no salió al encuentro de él. Pero los siervos de Naamán le dijeron: Señor, ¿usted qué tiene por perder? Vaya y sumérjase en ese río. Naamán obedeció a Dios porque fue la voz de Dios la que le dijo que se sumergiera, aunque le costó. Cuando nosotros obedecemos a Dios, aunque nos cueste, o aunque al principio dudemos de lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, créeme, verá tu vida la respuesta, verá tu vida la mano de Dios obrar sobre ti, porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición a favor de tu vida, a favor de tu casa. Si Dios te está hablando últimamente acerca de la obediencia, de que seas obediente con algo, créeme, no es en vano. Si Dios te está pidiendo que dejes cosas, déjalas, porque Dios te va a recompensar. Si Dios últimamente te está diciendo que creas de una manera, cree de esa manera, porque Él te va a recompensar. Vemos que Naamán se quedó con la recompensa, aunque obedeció cuando no quería obedecer. Y así pasa con nosotros. Cuando obedecemos a Dios, aunque a veces no queremos obedecerle, o aunque a veces nos cueste obedecerle, Dios va a ver nuestro esfuerzo. Dios va a ver nuestra fe para obedecerle a Él. Y aún así Él tiene misericordia de nosotros y Él nos va a bendecir. ¡Qué bendición! Esto que sucedió en la vida de Naamán, aunque al principio no quería obedecer. Vemos que Dios es fiel. Dios no se queda con nada. Créeme, si tú obedeces a Dios, si tú sirves a Dios, si tú haces cosas por Dios, espera mucho de Dios, espera que Él va a hacer todo por ti, porque el que siembra recoge, lo dice la palabra de Dios. Y creo en un Dios que no es mentiroso para hacer cumplir esa palabra. Si tú siembras obediencia, créeme, recogerás bendición. Sumérgete las veces que sean necesarias. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán hasta que fue sano. Hoy te digo, sumérgete en el río de la presencia de Dios hasta que seas sano. Sumérgete en el río de la presencia de Dios hasta que seas libre. Sumérgete en el río de la presencia de Dios hasta que tu economía mejore, hasta que ya no veas ese problema en ti. Sumérgete. Naamán se sumergió la primera vez. Salió de sumergirse la primera vez del río, se siguió viendo la misma lepra. Se sumergió la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 7ª vez. Y cuando salió, él fue libre. Hoy te digo, sumérgete en el río de la presencia de Dios. Enfrente de ti no está el Jordán donde se sumergió Naamán, pero enfrente de ti sí está el Todopoderoso, en el que te puedes sumergir a través de la oración, a través de la palabra, a través de que puedas creer. Sumérgete las veces que sea necesario sumergirte hasta que veas la gloria de Dios. He escuchado testimonios de personas, de hombres y mujeres de mucha fe, que han orado y le dicen a Dios: hasta que yo no sea sano, hasta que mi hijo no sea sano, hasta que mi matrimonio no se restaure, no voy a dejar de buscarte, no voy a dejar de pedirte, no voy a dejar de sumergirme en tu presencia. Y créeme, son personas que se sumergen y se sumergen hasta que pueden ver la solución en sus vidas. Hoy te digo, sumérgete las veces que sea necesario, sumérgete, porque cada día estarás más cerca de lo que Dios va a hacer contigo. Quizás estás en ese momento donde te has sumergido por 6ª vez. Te falta sumergirte una vez más de oración, una oración más, y llega la respuesta para ti. Sumérgete porque no sabes cuántas veces te faltan, quizás pocas veces, para sumergirte y poder ver la gloria de Dios. Sumérgete las veces que haga falta hasta que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Terminamos este mensaje
con las palabras de Naamán. Al final, cuando recibió la sanidad, él terminó diciendo al profeta Eliseo: ahora reconozco que el único Dios es el Dios de Israel. Este hombre, aunque era de otra nación, es decir, era sirio y estaba atacando a Israel, era enemigo de Israel, llegó a reconocer cuando recibió esta sanidad y dijo: el único Dios, el Dios verdadero, el Dios que tiene todo el poder incluso para sanar, así como lo hizo conmigo, es el Dios de Israel. Hoy te digo, cuando recibas la gloria de Dios en tu vida, cuando te sumerjas y entonces veas la sanidad de Dios, cuando Dios te permita salir de esa situación económica que estás viviendo, cuando Dios te muestre sus milagros poderosos, termina diciendo las mismas palabras que Naamán. Termina reconociendo que el Dios, que el Todopoderoso fue quien te ayudó, fue quien te sanó, fue quien te liberó, fue quien restauró tu hogar, fue quien ayudó a tu situación con tus hijos. La rebeldía de tus hijos fue quitada por ese Dios. Oh Padre Celestial, seguimos orando delante de tu presencia. Siento en mi corazón la fe de que tú algo poderoso estás haciendo en este día, de que tú algo poderoso estás obrando en las casas, en los hogares de aquellos que están escuchando. Creo, Dios, que algo poderoso estás haciendo en los corazones. Creo, Señor, que algo poderoso estás haciendo en el interior de cada vida, en el exterior, aún en la salud, Padre. Creo que tú te estás glorificando, mi Dios. Creo, Señor, que estás quitando ahora mismo dolencias. Señor, quiero ver tu mano milagrosa a favor de cada persona que está escuchando este mensaje. Quiero, Señor, contemplar tu poder y tu gloria, y que muchos puedan decir que a través de este momento contigo, Señor, fueron sanos, fueron libres, recibieron sanidad a sus cuerpos, sanidad a sus mentes, sanidad a sus corazones. Señor, quisiera escuchar testimonios de personas que a través de este momento fueron sanas en sus finanzas y vinieron a sus mentes ideas de negocios, ideas de emprendimientos, cómo levantar la empresa que en algún momento se cayó. Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu Santo, ve y muévete en todos los lugares donde esta palabra está siendo transmitida. Trae, Señor, respuesta a cada necesidad. Señor, hoy nuestra fe se activa. Creemos que si lo hiciste con Naamán, un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel y que solamente fue y recibió un milagro y tú le mostraste cómo, así creemos, Dios, que tú te puedes glorificar y nos puedes mostrar cómo recibir ese milagro que tanto necesitamos. Creo que milagros poderosos hoy sucedieron para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar todo este mensaje y por creer que si Dios lo hizo con Naamán, Dios lo hará contigo. Pon la mano donde te está doliendo. Empieza a declarar hoy y estos próximos días que ese dolor desaparece de ti. Empieza a sumergirte en la presencia de Dios, así como Naamán se sumergió 7 veces. Tú sumérgete las veces que más puedas, porque créeme, la mano de Dios se va a manifestar en tu vida. Damos gracias a Dios por cada persona que se puede conectar a escuchar este tiempo de mensaje, a escuchar este tiempo de orar. Damos gracias a Dios a cada persona que puede dejar su me gusta, que puede comentar, que puede compartir. De esa manera, este canal, este ministerio, este tiempo donde Dios se manifiesta va a seguir creciendo. Para la gloria del Todopoderoso, así sea. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente.